Hola a todos corazones bonitos de este canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, preparen los pañuelos, porque prometo que van a necesitarlo. Hoy vamos a hablar de la declaración de amor más emotiva de la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, como es su título original en turco. Y por cierto, si ya son fans de la serie, pónganlo en los comentarios. Quiero saber quiénes son mis compañeros // las fans por aquí. Y si aún no la han visto, prepárense para una aventura. Hoy vamos a analizar esa escena específica, el momento cumbre, donde Serkan Bolat, interpretado magistralmente por Kerem Bürsin, le declara su amor a Eda Yildiz, interpretada por la talentosísima Hande Erçel. Y les prometo que no solo les voy a contar sobre la escena, sino que vamos a desglosar cada detalle, cada gesto, cada palabra, y vamos a entender por qué esta declaración es tan especial, tan poderosa, y por qué de verdad nos hace llorar a todos. Pero antes de empezar, y no me canso de decirlo si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Tenemos mucho más contenido sobre Love is in the Air, sobre series turcas en general, análisis, reacciones, y todo lo que a ustedes les encanta. Así que suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, vámonos directito al grano. La escena que vamos a analizar es épica. Es de esas que se quedan grabadas para siempre en nuestra memoria. Se desarrolla en un momento crítico de la serie. Después de muchos malentendidos, de peleas, de distanciamientos, de momentos de pura felicidad, y también de mucho dolor, finalmente Serkan se da cuenta de que Eda es el amor de su vida. Y no solo eso, sino que está dispuesto a luchar por ella, a cambiar, a evolucionar. El contexto es crucial. Recuerden, Serkan es un hombre que en principio tiene dificultades para expresar sus sentimientos. Es reservado, pragmático y acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. Pero Eda, con su alegría, su espontaneidad, su amor incondicional, ha logrado romper esas barreras. Lo ha transformado, lo ha hecho sentir emociones que nunca antes había experimentado. La escena se desarrolla en un entorno mágico. La atmósfera, la iluminación, la música, todo está perfectamente orquestado para intensificar el impacto emocional. Visualmente es preciosa. Ya de por sí la ambientación de la serie es increíble, pero esta escena en particular es especialmente cuidada. Y la música, la música. La banda sonora de Love is in the Air es una maravilla, y en esta escena, acompaña a la perfección cada palabra, cada mirada, cada gesto. Para entender a cabalidad la magnitud de esta declaración de amor, es esencial que nos sumerjamos en los detalles que la hacen tan impactante. No se trata solo de las palabras que se pronuncian, sino de todo el contexto que las rodea y de la evolución de los personajes que las hacen tan significativas. Asterisco el contexto, un terreno lleno de obstáculos y esperanza asterisco. Antes de llegar a la escena de la declaración, la relación entre Serkan y Eda ha pasado por un sinfín de altibajos. Desde el contrato inicial que los unió, hasta las mentiras, los secretos y los celos, ambos han enfrentado numerosos desafíos. Estos obstáculos han puesto a prueba su amor, pero también lo han fortalecido. Recordemos que Serkan, al principio, es un hombre consumido por su trabajo. Es un arquitecto de renombre, perfeccionista y obsesionado con el control. Sus emociones están reprimidas, y le cuesta expresar lo que siente. La llegada de Eda a su vida es como una bocanada de aire fresco. Eda, con su espíritu libre, su optimismo y su capacidad para amar incondicionalmente, lo transforma por completo. Ella es la luz que ilumina su oscuridad, la que le enseña a reír y a disfrutar de la vida. Por otro lado, Eda, a pesar de sus miedos e inseguridades, siempre ha sido fiel a sus sentimientos. Su amor por Serkan es genuino, y está dispuesta a luchar por él, a pesar de los obstáculos. Su amor es incondicional, y su mayor anhelo es estar con él. La declaración de amor llega en un momento crucial de la serie, cuando Serkan finalmente se da cuenta de la importancia de Eda en su vida. Es el momento en que reconoce que ella es la persona que lo completa, la que le da sentido a su existencia. Este reconocimiento no es algo que ocurra de la noche a la mañana, sino el resultado de una larga evolución, de un proceso de autodescubrimiento y de la aceptación de sus propios sentimientos.
Asterisco asterisco la escenografía, un lienzo emocional asterisco asterisco. La ambientación de la escena es un elemento fundamental para intensificar el impacto emocional. La elección del lugar, la iluminación, la música y la atmósfera general están cuidadosamente orquestadas para crear un ambiente propicio para la declaración de amor. La serie Love is in the Air es conocida por su estética visualmente atractiva. Los escenarios son espectaculares y la fotografía es impecable. En esta escena en particular, la ambientación es aún más especial. El entorno es romántico y evocador. La iluminación es suave y cálida, creando una atmósfera íntima y acogedora. Los colores, los objetos y los detalles están cuidadosamente seleccionados para transmitir la emoción y la intensidad del momento. La música juega un papel fundamental en esta escena. La banda sonora de Love is in the Air es una de las más elogiadas de las series turcas, y en esta escena, la música acompaña a la perfección cada palabra, cada mirada y cada gesto. La melodía es emotiva y conmovedora, y contribuye a intensificar la emoción y a crear un ambiente mágico. Asterisco asterisco la actuación, la magia de Kerem Bürsin y Hande Erçel asterisco asterisco. La actuación de Kerem Bürsin y Hande Erçel es otro de los pilares fundamentales que hacen que esta escena sea tan inolvidable. Ambos actores logran transmitir la emoción y la intensidad del momento de una manera magistral. Kerem Bürsin, en su interpretación de Serkan Bolat, demuestra una vez más su talento y su versatilidad. Logra capturar a la perfección la complejidad del personaje. Transmite la vulnerabilidad, la determinación y el amor de Serkan de una manera auténtica y conmovedora. Observamos en sus gestos, en sus miradas y en el tono de su voz, la transformación del personaje. Deja a un lado la frialdad y el pragmatismo, para dar paso a la ternura y a la pasión. Hande Erçel, por su parte, ofrece una interpretación igualmente brillante. Su mirada, su expresión y su lenguaje corporal transmiten la sorpresa, la emoción y la alegría de escuchar las palabras de Serkan. Su reacción es natural y creíble, y su conexión con Kerem Bürsin es palpable. Logran crear una química que traspasa la pantalla, y que hace que la escena sea aún más impactante. Asterisco asterisco el discurso, palabras que brotan del corazón asterisco asterisco. El discurso de Serkan es el corazón de la escena. Cada palabra es cuidadosamente elegida para transmitir sus sentimientos y su amor por Eda. La sinceridad y la emoción que emanan de sus palabras son lo que hace que la declaración sea tan especial. Eda, me di cuenta, con estas dos palabras, Serkan inicia su declaración. La pausa que hace después de pronunciarlas crea una gran expectación y anticipación. La mirada de Kerem Bürsin, llena de emoción, nos muestra la lucha interna de Serkan. Me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. Esta frase es la más directa y contundente. Serkan admite su dependencia emocional de Eda. Para un hombre como él, que siempre ha sido autosuficiente y controlador, reconocer esta debilidad es un gran paso. Es la prueba de que Eda ha logrado romper sus barreras y transformarlo por completo. Eres la luz de mi vida, la que me hace sonreír, la que me hace ser mejor persona. Estas palabras revelan la profundidad del amor de Serkan. Eda es la fuente de su felicidad, la que le da alegría y sentido a su vida. Ella lo inspira a ser mejor, a crecer y a evolucionar. Piensen en el contraste con la personalidad inicial de Serkan. Al principio era un hombre distante enfocado en el trabajo, que se preocupaba poco por las emociones. Y ahora lo vemos completamente transformado, admitiendo que Eda lo hace sonreír, que lo impulsa a ser mejor. Es un cambio radical, y es tan creíble gracias a la actuación de Kerem. Te amo, Eda. Te amo más de lo que puedo explicar con palabras. Esta es la frase culminante. Serkan le declara su amor a Eda de una manera pura y sincera. La repetición de te amo refuerza la intensidad de sus sentimientos. La frase final, más de lo que puedo explicar con palabras, es la clave. El amor, a veces, es inexplicable. Es algo que se siente en el alma, que va más allá de las palabras. Asterisco asterisco el desenlace, un beso que sella el destino asterisco asterisco. La escena no termina con la declaración de amor. Después de que Serkan pronuncia sus palabras, hay un intercambio de miradas, gestos y emociones. La música sigue acompañando, intensificando la emoción. Finalmente el desenlace es un beso, un abrazo, una promesa de felicidad. El beso es la confirmación del amor de Serkan y Eda.
Es la culminación de un largo camino recorrido juntos, lleno de obstáculos y desafíos. Es el símbolo de su triunfo, de su amor incondicional, y de su deseo de estar juntos para siempre. Asterisco asterisco porque esta declaración es tan emotiva asterisco asterisco. Lo que hace que esta declaración de amor sea tan poderosa no es solo lo que se dice, sino cómo se dice, y sobre todo, el contexto en el que se dice. Es la evolución del personaje de Serkan, es la transformación que experimenta gracias al amor de Eda. Es la química entre los actores, la dirección, la música, todo contribuye a crear un momento inolvidable. Esta escena es un ejemplo perfecto de cómo una declaración de amor puede ser algo más que palabras. Es un reflejo de los sentimientos más profundos, de la conexión entre dos personas, de la fuerza del amor verdadero. Es un momento de catarsis, de liberación, de felicidad. Es por eso que a pesar de que ya la hayamos visto 1000 veces, cada vez que la volvemos a ver, nos emocionamos, nos conmovemos y a veces hasta lloramos. Porque, como dije al principio, esta es la declaración de amor más emotiva de Love is in the Air. Y créanme, no es fácil encontrar declaraciones de amor que lleguen tan directo al corazón. Asterisco asterisco conclusión, un legado en la memoria colectiva asterisco asterisco. La declaración de amor de Serkan a Eda en Love is in the Air es una escena que quedará grabada en la memoria de todos los fans de la serie. Es un momento mágico, lleno de emoción y sentimiento, que nos recuerda la fuerza del amor verdadero. Es una escena que nos invita a reflexionar sobre la importancia de expresar nuestros sentimientos, de luchar por lo que amamos y de valorar a las personas que nos hacen felices. Y bueno, hasta aquí llegamos con el análisis de esta escena tan especial. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya servido para apreciar aún más este momento de la serie. ¿Qué les pareció la escena a ustedes? ¿Creen que es la declaración de amor más emotiva de la serie? ¿Cuál es su parte favorita? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, saber sus opiniones, debatir sobre la serie y compartir esta pasión por Love is in the Air. Y ya saben, si les gustó este vídeo, si les hizo reír, llorar, o simplemente pasar un buen rato, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido sobre Love is in the Air, sobre series turcas en general, y sobre todo lo que les gusta. Así no se pierden nada. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar ahí, por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.